muchas gracias por su presencia. Nos encontramos en la casa que el maestro Guillermo Landa ocupó de toda la vida en esta ciudad de Huatusco, una casa familiar, una casa con historia, una casa que data de finales del siglo XIX y que bueno, pues fue el escenario, el albergue de los últimos días del maestro Guillermo Landa. Y bueno, nos encontramos aquí para hacer un breve recuento de lo que fue el último libro del maestro Guillermo Landa, La emoción de velada, editado por el Instituto Veracruzano de la Cultura en su colección Voladores. Estamos aquí también pues para recordar la presencia, la memoria del maestro Guillermo Landa y bueno, pues nos acompañan en esta ocasión Javier Ahumada, Rubén Sampieri, José Luis Martínez Suárez. Creo que todos ustedes los conocen, es gente de letras, hombres de letras, la creación, la crítica, la filosofía, la reflexión son sus señas particulares. Y bueno, pues en nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, a los tres les damos las más sentidas y sinceras gracias por esta presencia, por su participación. Y bueno, pues entramos en materia, ¿no? No sé, Javier, si quieras comenzar hablándonos. Sí, claro, maestro, gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí, no solo por el espacio tan bonito que nos acoge, sino por volver a estar con mi maestro tan querido, José Luis Martínez Suárez. Y bueno, y volver a hablar de Guillermo Landa, de quien ya había, durante una etapa que pasé yo en Publicaciones del IBEC, ya había yo conocido su obra de primera mano. Me tocó revisar las galeras de Filanta. Claro, yo hice una revisión ya muy avanzada del libro. Alguien más se encargó del cuidado de la edición. Yo revisé las galeras hacia el final, pero allí conocí de primera mano al maestro Landa y luego en Jalapa, en la presentación de Filanta. Y recuerdo la impresión que era una personalidad tan jovial y hasta avasalladora en su buen humor, que lo recuerdo claramente. Y ahora, estar aquí en su casa, rodeados por sus libros. No recuerdo en cuál de los evangelios, pero hay un evangelio en el que Jesucristo les dice a sus discípulos que donde dos se junten para hablar de mí, yo seré el tercero en presencia. Creo que de alguna manera podemos analogar esas palabras, y donde dos personas se junten a hablar de la literatura, allí está la literatura, ¿no? Donde dos personas se junten para hablar sobre Mallarmé, sobre Homero, sobre la emoción de velada de Guillermo Landa, ahí está la emoción de velada de Guillermo Landa, ¿no? Y también, esto no se podrá transmitir por el video, pero así como más de un pueblo ha creído que hay un espíritu del bosque, un espíritu del río, un espíritu de la montaña, una presencia que habita y que choca con los otros habitantes, los habitantes menos etéreos de los lugares. Creo que también podemos decir, está el espíritu del maestro Guillermo Landa aquí, que traigo esta idea después de haber recorrido la casa museo, y que es una idea que en cierto sentido se ve también en este libro. Es muy conocida esta cita de Sergio Pitol, donde dice: uno es la suma de las pinturas que ha visto, de las sonatas que ha escuchado, de los libros que ha leído. Qué mejor ejemplo, ¿no? Que aquí en La emoción de velada de Guillermo Landa está obviamente la visión intelectual de nuestro Guillermo Landa, su acercamiento al lenguaje, su acercamiento tan detallado y preciosista al lenguaje, a las palabras específicas, pero también están los cuadros que vio y la música que amó y la comida que prefería, ¿no? O sea, de alguna manera, mediante el puente de la poesía lírica, que creo que es el género que más abarca el libro, aunque hay obviamente prosas, hay textos que parecieran aforismo, y creo incluso en ellos yo veo un gran asentamiento de la poesía lírica en esos textos aforísticos. Mediante el puente de la poesía lírica estamos viendo casi esta infinita suma de cosas que dice Sergio Pitol, de lo que uno se forma, ¿no? Esta es una obra que primero diría yo, una obra una primera descripción que podría decir que le da cierto giro, cierta renovación
a lo que entendemos por una autobiografía o por unas memorias, sin ser en el sentido estricto ni una autobiografía ni un libro memorístico. Está allí el recuerdo de un hombre, de un poeta que ocupa su acercamiento al lenguaje para hablar sobre sí, ¿no? Monteñanamente y monteñanamente, pero también de una manera sumamente contemporánea, ¿no? Sumamente contemporánea y mucho más cercana a nosotros que de lo que uno podría esperar, a lo mejor si no tiene una noción tan clara de quién fue el poeta Guillermo Landa. Uno diría, bueno, no me siento tan compelido a enterarme de sus gustos, de sus pasiones, y empieza a leer la obra, La emoción de Velada, y resulta que ahí está, o sea, no hacía falta conocer a priori la biografía de Guillermo Landa, porque ahí está tanto Huatusco como Praga, como Belgrado, ¿no? Y está, sobre todo diría yo, está él mismo en su acercamiento, pues, culto, pero no solamente son cultismos el lenguaje de Guillermo Landa. O sea, creo que la literatura, cierta parte de la literatura que podemos llamar contemporánea, tiene un gusto por un lenguaje que podemos llamar conversacional, y es una convención, o sea, es una convención que los personajes hablen como se habla, como imitando los coloquios, ¿no? Y no menos convencional es también lo que en algún momento hicieron escritores como Lezama Lima o Carpentier, que era buscar un lenguaje deliberadamente anticonversacional. Es otra convención de la literatura, ¿no? Creo que el lenguaje que utiliza Guillermo Landa es también es una toma de partido, una toma de postura frente a cómo se acerca el poeta a las palabras, ¿no? Porque, o sea, no es exactamente lo mismo hablar de la cocina típica de Huatusco con el lenguaje de un recetario que con el lenguaje de nuestro Guillermo Landa, ¿no? Si me permiten, pues es un gusto estar compartiendo la mesa con ustedes, con el doctor Sampieri, con Javier, contigo, Agustín, pero más que nada en esta atmósfera que ya aludió Javier, en donde gravita precisamente el ánimo de don Guillermo Landa, grande amigo, grande conversador, y qué maravilla que a través de la obra podamos seguir conversando con esta complejidad y al mismo tiempo esta singularidad afectiva que caracteriza el trabajo poético que realizó Guillermo. Me voy a permitir, aunque no citarlo textualmente, pero de las penúltimas conversaciones que tuve con él, fue en relación con unas preguntas que le lancé acerca de la poesía y acerca de la construcción de él como lector y posteriormente como hacedor de poesía. Y entonces me parece muy, pero muy adecuado, hablando de lo que fue su última entrega poética, La emoción de Velada, que podamos conocer, que quienes nos escuchen o nos vean puedan también conocer cómo inició la andadura de lector y de contacto con la literatura de Guillermo. Y entonces escribí lo siguiente, a partir de lo que él me comentó. De los inicios de Guillermo Landa, en su diálogo con las musas, sabemos que aprendió a disfrutar del placer poético a los 10 años, recitando versos en las fiestas patrias de 1945 y 1946 ante las muchedumbres laicas congregadas en el Parque Zaragoza de su natal Huatusco. En esta iniciación también fue decisiva una eficaz disciplina mental que le impuso Iris, libro de lectura para quinto y sexto años de educación primaria que había compuesto el profesor Atenógenes Pérez y Soto, ilustre huatusqueño también, con la intención, decía el maestro Pérez y Soto, de excitar el gusto y retemplar las facultades de expresión. Su uso perseguía, entre varias finalidades de carácter educativo, distinguir el lenguaje recto del figurado, conocer tropos, imágenes literarias, giros del lenguaje y formas de versificación.
Para tales tareas escolares, la obra de don Atenógenes comprendía textos escogidos de Leopoldo Lugones, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Salvador Rueda, José Santos Chocano, Walt Whitman, Oscar Wilde, Goethe y Gutiérrez Nájera, por citar solamente algunos nombres. Otro libro guía, me confesó Guillermo, otro libro guía de la futura andadura poética de don Guillermo Landa fue el tercer curso de lecciones de lengua castellana de G.M. Bruño, cuyos abundantes ejercicios lo encaminaron a escribir, mientras que una copiosa lista de fragmentos selectos le sirvió de apacible recreo para la inteligencia. Y entre estos autores él recordaba a Fray Luis de Granada, a Francisco de Quevedo y Villegas, a Fray Luis de León, Miguel de Cervantes Saavedra, Luis de Góngora, Lope de Vega, Tirso de Molina, Gaspar Núñez de Arce, Calderón de la Barca, José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, de quienes resulta obligado, absolutamente obligado, dice Guillermo, deudor. Antes de diplomarse como bachiller rumbo a la carrera de abogacía en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue alumno del maestro Librado Basilio, su profesor de arte métrica y estilística latina, quien lo acercó a Virgilio, a Horacio, a Ovidio. Más tarde, las versiones memorables de Rubén Bonifaz Nuño en la Biblioteca Scriptorum Grecorum et Romanorum de la Universidad Nacional Autónoma de México lo inscribieron para siempre en la civilización y en la cultura latinas. Como pueden advertir, el trabajo que atinadamente articula la poesía de Guillermo está sostenida en una formación que inició desde la infancia, donde se mezcló afortunadamente lo latinoamericano con lo europeo y con las raíces de nuestra cultura occidental, que son Grecia y la latinidad romana. Pero a esto le agregamos su trabajo de contacto cultural con experiencias como Checoslovaquia, como Polonia, su conocimiento incluso del árabe, y entonces tenemos todo este caldo de cultivo magnífico que articula todo su trabajo poético. Pero una particularidad que me gusta, y lo hemos comentado en otras ocasiones, es cómo mezcla lo cotidiano con lo erudito, sin que resulte un pastiche, sin que resulte algo molesto. Hay algo que me gusta mucho recordar, una tradición, me parece que es de Norteamérica, donde las mujeres de una comunidad se reúnen para integrar una colcha y entregársela a una muchacha casadera, una chica que va a casarse. La colcha está integrada con retazos de tela, pero que son significativos para cada familia que está portándolo, de manera que la chica llegue cobijada al matrimonio con una colcha, pero no es cualquier colcha, sino es una colcha integrada por sentimientos. Bueno, lo que hace Guillermo es una maravillosa colcha poética donde múltiples voces, del náhuatl al alemán, del alemán al italiano, del griego al árabe, atraviesan por estas particularidades de curiosidad infinita que caracterizan su obra. Y lo supo decir. Y en ese sentido, pues me parece que felicito a Libec por haber albergado esta última obra de Guillermo Landa, que realmente corona todo este ejercicio poético, que es no otra cosa que una invitación a acercarnos a formas absolutamente distintas de nombrar la realidad. Así que mi felicitación para ello. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Joven. Pues bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación de Libec a estar aquí nuevamente presentando
una obra de Guillermo. Digo nuevamente en esta casa porque la frecuenté mucho como amigo de Guillermo, como todos nosotros. Nos atraviesa, creo que la amistad y ahora la memoria por Memo. Creo que poco puedo agregar a las presentaciones maravillosas de Javier y José Luis, en el, digamos, sentido de la significación de la obra, en la poesía de Memo. Sí me gustaría decir que, bueno, creo que lo que afirma Javier y José Luis confirman las notas que traía para este libro y para su obra en general, ¿no? Para el propio Memo. En estas notas había escrito que estamos frente a una de las voces poéticas más importantes y auténticas de la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. Una voz todavía por descubrir, a pesar de su importancia. ¿Por qué? Porque Memo rehuyó siempre las grandes editoriales comerciales, ¿no? Es decir, se mantuvo discreto, ¿sí? A pesar, decía yo, de la importancia y la autenticidad de su poesía. Importante porque contribuye a la comprensión de la identidad mexicana y la comprensión de toda condición humana, como mencionaba José Luis, y también la de su horizonte existencial desde su lugar de mexicano y huatusqueño cosmopolita. Y auténtica porque, prueba de ello es este libro, no escribió jamás apresurado por las modas o los oportunismos, rehuyó siempre las vitrinas y la exposición, que pueden ser seductoras, lo sabemos muy bien en el oficio del escritor, ¿no? Del intelectual. De esa misma manera, en sus testimonios que están en los libros, en sus textos, en sus ensayos, descree de los premios y las fanfarrias. Para él los reconoce cuando otros los han ganado, pero él descree de eso. Cree que el reconocimiento siempre va a estar en la lectura, ¿no? En sus lectores. Por eso en su obra, la que citó también Javier, Dictados de amor a Praga, siempre está esta insistencia en que él prefiere a los viajeros antes que a los turistas. Y me atrevo a pensar que habla no solo de los viajeros y turistas de los lugares, sino los viajeros y turistas culturales, ¿no? Y lectores. La suya no es una poesía que busque precisamente turistas, sino lectores. Y esta autenticidad de la que hablaba yo la atestigua su voz singular que se percibe en toda su evolución, ¿no? En la evolución desde su primer libro hasta este que pues lamentablemente fue el último. Este libro me gustaría hablar un poco de su composición, de él, ¿no? La emoción de Velada para mí deja claro que Memo, por si no estaba claro, no es un poeta de oficio, ¿sí? Lo atestigua también todo el archivo literario y poético que nos dejó, donde uno puede, seguramente este chalet museo va a estar abierto para la investigación literaria y poética, uno puede ahí ver un testimonio de su proceso creativo, que no era nunca, decía yo, apresurado ni oportunista, sino muy paciente y muy tenaz en cada poema, aunque se trate de uno de estos poemas brevísimos, ¿no? De una sola, o estas imágenes de una sola línea, tienen un trabajo bastante serio detrás de ellos, ¿no? Y bastante pausado, por decirlo. Hay una investigación emocional, estética, literaria detrás de cada uno de sus poemas. Sabemos que toda poesía es personal, pero si algo determina este libro es su personalismo, ¿no? Es personalísimo, perdón, este texto. Como decía también José Luis, es una evocación, y también lo decía Javier, ¿no? No solo de otros escritores, sino de otras artes, ¿no? Y una, por si se me permite la expresión, también una convocación, ¿no? de toda literatura. Entonces nos propone un itinerario poético
en el que efectivamente conviven la sencillez cotidiana con pues una expresión culta, ¿sí? Creo que eso, como esta colcha que mencionabas, yo lo había leído, fíjate que estábamos ahí como coincidentes, como acertijos estéticos, ¿no? Nos ofrece acertijos estéticos en los que el diálogo necesario para resolverlo convoca por principio todas las artes, ¿no? Sobre todo en este texto. También en Filanta, el anterior, que también ustedes editaron y trabajaron, convoca todas las artes, la pintura, la danza, como le decía Javier, la música, pero también en las artes culinarias, ¿no? Que tienen, ahora lo voy a decir, para mí un doble significado, el tema de la cocina aquí. Y bueno, y también convoca la vida misma, con su experiencia cotidiana, que para Landa fue el arte mayor, ¿no? La composición del libro me parece, decía yo, muy personalismo, un testimonio de periplos biográficos, de viajes y poéticos, ¿no? Empieza, siempre él tenía esta necesidad de afirmarse mexicano, mexica, veracruzano, huatusqueño, ¿sí? Y de esa manera empieza con lo que a mí me gusta llamar una salutación veracruzana, ¿no? Con unas décimas que recuerdan las expresiones más exquisitas del son jarocho, ¿no? Recurriendo a Spinel, definitivamente, y haciendo su propia versión, ¿no? de la técnica de Spinel, ¿no? Luego pasa de nuevo a afirmar el lugar del poeta en el mundo, de su poeta, que siempre se ubica en los caseríos de Huatusco, ¿no? de la primera mitad del siglo XX. Y aquí ya empieza un diálogo, decía yo, a convocar a otros escritores, porque en estas remembranzas que hace de su niñez, también en otros libros de los caseríos de Huatusco y la significación que tiene su pueblo natal en todo este viaje cultural, pues empieza uno a verla como influencia la voz y el eco de otros autores, en especial en esta parte a Aloysius Bertrand, ¿no? Con el Gaspar de la Noche. Y luego, bueno, nos da testimonio de su evolución viajera y estética. Lo que decía Javier, ahí la parte que viene después de habernos expuesto, haber puesto sobre la mesa dónde nació y quién es, irrumpe en el texto una serie de confesiones de un sibarita en París, ¿no? Incluso mezcladas con la pintura, ¿no? Con la pintura que viene aquí de la mantarraya, y empieza un canto, una evocación del arte culinario, ¿no? Acá me impresionó sobremanera, me tocó sobremanera la forma en que trató el arte culinario con la pintura y la literatura. En todo caso, aquí, decía yo, en esta idea de convocar, se recuerda mucho a Apicius, ¿no? El primer texto de arte culinario en Roma, ¿no? Bueno, y en el mundo, ¿no? Y luego algo muy significativo, lo que también mencionaba José Luis, la presencia del universo y la lengua y la identidad mexica de los náhuatl. Deja este tono placentero para de nuevo tocar el tema de la gastronomía, pero con un sentido de opugnación ante la invasión y el imperialismo alimentario que estamos sufriendo en las últimas décadas, ¿no? Sí. Es una opugnación clarísima que aparece también en los últimos de sus libros, ¿sí? Contra cualquier atentado ante la identidad cultural e incluso alimentaria de hoy. Y a mí me pareció bastante visionario, Guillermo. No es un texto que está reimpreso aquí, había aparecido hace unos 15 años en una revista de la UAM, y es una clara denuncia, decía yo, una clara opugnación contra
pues todos los peligros que amenazan, ¿no?, nuestra identidad alimentaria. Pero lo hace desde el universo náhuatl, ¿no?, desde lo que somos. Si se cumple eso de somos lo que comemos, ante digamos, esta invasión estamos corriendo el peligro de desconocernos, ¿no? Son 3 poemas, el Axis Mundis, el terrorismo alimentario, Made in USA, y, perdón, el otro se me fue el nombre, ahora está aquí, lo tengo. Alta cocina con maíz biotecnológico homicida, ¿no? Entonces es un momento del libro que, como ya lo había hecho con un poema que se llama Strombus Gigas, que sale en Vier de la Venada, y con esta presencia, este canto náhuatl, yo no sé si se me permita la comparación, pero creo que estamos ante 2 expresiones similares a los iconcuicatl, ¿no?, de estos cantos de tristeza ante los muertos, y nuestros muertos aquí serían la identidad y nuestra cultura, ¿no?, si lo permitimos. Entonces resurge con ello aquí nuevamente, si es que no lo había hecho ya, la revalorización, decía yo aquí, de la identidad y dignidad mexica y su significación como premisa necesaria para toda la obra de Landa. No es la primera vez que sucede eso. Parece que Landa en estos textos nos dice: si no hay un universo mexica o totonaca o maya, no hay yo. Lo que él dice no es que hay que recuperar, sino que simplemente estamos distraídos, porque al ser parte de nuestra esencia no podemos arrancarnos ese plumaje interior, ¿no? Quise mencionar esto porque se conecta con lo que decía, estamos ante una de las voces poéticas más importantes de la segunda mitad del siglo XX y la primera parte del siglo XXI, porque ahora cuando uno lee a Octavio Paz o a Bonifaz Nuño se hace necesario recurrir a Guillermo Landa en esta búsqueda de fortalecimiento de nuestra identidad. Entonces, si hay una búsqueda del ser mexicano, de la expresión mexicana y de la cultura, para ponerla a convivir con las demás culturas como buscadores, digamos, de conocimiento y de la existencia humana, es necesario la obra de Guillermo Landa. Esta es una de las partes de las cuestiones de su obra que más me ha sorprendido en los últimos 5 años, la cercanía en su voz poética, en sus intenciones que tiene con Bonifaz Nuño y Octavio Paz, por la importancia que le da a estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que decía Landa hace convivir en el diálogo de las culturas del mundo a las antiguas culturas mexicanas con una voz propia y con identidad, sentados en la mesa circular de los buscadores del ser y la existencia, ¿no? En este sentido, comentábamos hace rato con José Luis, hay un interés de varios proyectos de recuperación lingüística de publicar esta parte de la obra de Memo, ¿no? Por parte de la UNAM y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que ya hay ahí, compartiremos seguramente en los créditos o compartiremos ahí los vínculos de estas publicaciones que han hecho, ¿no? La segunda mitad, digo, esto que dije ocupa la primera mitad de Emoción Develada, la segunda mitad del libro me parece que son México y Francia a una sola voz, ¿no? Viene esta parte que mencionaba Javier de esta serie de textos, que son una serie de imágenes, ¿sí? Sobre las flores, la guerra y el amor. Aquí está como en su viaje a Italia, también una prosa que viene aquí, claramente influido, y él lo confesaba, por los cantos de Ezra Pound, ¿no? Por los cantos en el viaje a Italia y por el periodo, digamos, del imaginismo de Ezra Pound en estas serie de imágenes que escribe aquí, ¿no? Y luego prosas maravillosas sobre las cuevas, hace expresarse al hombre neandertal, y hace expresarse y orgullosamente decir: yo fui el que afiló las primeras armas, el que cazó los primeros animales, ¿no? Eso es fabuloso. Decía yo, prosas sobre las cuevas,
sobre las nubes y las fuentes también, una evocación de Italia. Y el libro termina con un ensayo maravilloso sobre la soledad y los muertos. En el 85 salió una recensión sobre la obra de Guillermo Landa en el Diario de Toluca, y lo titulaban El otro poeta de la soledad. Y entonces aquí lo confirma, es un ensayo, decía yo, sobre la soledad y los muertos, ¿no? Que pues también una reflexión filosófica. En este libro también aparece casi desde el título, no casi, definitivamente desde el título Heidegger, ¿no? Con la idea de la aletheia, de la develación, de los misterios de la existencia. Y entonces este ensayo va sobre esa misma temática, ¿no? Termina con un poema que se llama Diuturno, en Centro Europa, que acaso todo el libro valdría la pena por ese último poema, ¿no? Lo cierto es que lo vale por cualquiera de ellos, ¿no? Y una nota final, hay un texto que a mí me costó ubicar en el libro, pero no en los intereses de Guillermo, que es una lectura sobre un texto bíblico de los santos inocentes. Él le da, hay una interpretación audaz, siempre estuvo preocupado por el fenómeno religioso, por la fe, por la experiencia religiosa en todos los sentidos, no solo en el católico, el cristiano, sino en lo que era, digamos, el misterio teológico, ¿no? Y revisando, estudiando un poco el archivo, decía yo, que nos dejó Memo, me encontré por ahí que Memo fue uno de los primeros, casi 10 años después de su descubrimiento, de escribir sobre los manuscritos del Qumran y la significación que iba, el impacto, el efecto que iba a tener en el tema teológico, en el tema del estudio de las escrituras, ¿no? Entonces, curioso que un poeta, que un escritor literario haya sido uno de los primeros en percibir, decía yo, la importancia de ese descubrimiento, ¿no? Pues bueno, yo decía yo, feliz, espero que haya podido agregar algo, decía yo, a las maravillosas presentaciones que hicieron Javier y José Luis, y de verdad que invitaría a leer el texto, ¿no? Vamos a terminar enriquecidos todos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Creo que con esto que hemos dicho queda muy claro cómo la escritura de Guillermo Landa, bueno, toda escritura poética es un diálogo con el mundo, ¿no? Pero la de él en particular es como un diálogo intercultural, no solo porque en sus poemas de repente puede convivir un dios prehispánico con un antiguo dios eslavo, sino porque más bien en sus poemas estamos desde la perspectiva, desde la cultura de un profundamente mexicano, veracruzano, arraigado poeta, viendo bueno, y quizá, no hemos dicho, quizá deberíamos haber comenzado con que, bueno, Guillermo Landa vivió gran parte de su vida en Europa del Este, claro, como agregado cultural en Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Francia, ¿no? También en América Latina. Se nos barrió quizá decir eso para darle un mayor contexto a cómo en su poesía hay eso que podemos llamar incluso una traducción cultural, ¿no? Donde con el lenguaje de los clásicos latinos él presenta lo mismo a una antigua ciudad mexica que a alguna ciudad alemana que fue borrada por los aliados en la Segunda Guerra, por los bombardeos. Y en ese sentido, cuando hablamos de traducción, la escritura poética como una traducción cultural, es interesantísimo el texto donde él mismo habla sobre escribir en francés y luego traducirse él del francés al español, luego retrotraer sus propias palabras, y es una... Si por un lado está la emoción develada, por el otro lado está también la inteligencia develada, ¿no? La precisión lingüística develada en esas pues confesiones casi diríamos de Guillermo Landa, donde dice simplemente yo escribo en francés, o sea, he pasado tanto tiempo aquí que escribo en francés y ahora el reto es al revés, traerlo del kayak d'amour al cuaderno de amor y a ver qué pasa. Muy bien. Yo creo que vale mucho considerar aquella afirmación que hizo Borges respecto de que cuando nacemos o somos platónicos o somos aristotélicos en tanto la concepción de arte.
Si somos platónicos, creemos en la inspiración. Si somos aristotélicos, consideramos que el arte cumple un papel fundamental para la construcción de la sociedad. Y creo que con Guillermo Landa tenemos un híbrido maravilloso. Es platónico y es aristotélico. Y a partir de su ejercicio, que valoro especialmente cómo nuestro autor juega con la palabra, con las palabras, sus texturas, sus colores, su amplitud semántica, con cromatismo empalabrado, con regocijado mirar, sus poemas se convierten en regocijos del oír, dando paso a vocablos en lengua indígena que brillan con su propia luz, junto con palabras de nuestra realidad contemporánea, logrando una afortunada amalgama de tiempo y forma en cada poema. Ahí encontraremos armonía de sonidos y temas para regocijo de lectores audaces y de lectores que se dejan seducir. La emoción de Velada es una lectura afortunada que relaciona ironías, humoradas, citas cultas, modernidades, erudiciones europeas, nahuas y jarochas, amores cosmopolitas, pero también locales. Hay una resistencia a nombrar al mundo contemporáneo en sus términos y a ser cómplice de la precariedad de sus nuevos significados. Esa es una de las tareas que cumple esta poesía atenta y vigilante de la sustracción de palabras dignas por voces y modismos instrumentales. Con palabras ricas en significado, le hace la guerra a los facilismos del idioma de la globalización y, por supuesto, los derrota. Guillermo Landa, permanente Jacob en combate con el ángel, logró delinear un método poético que consiste en el radical empleo de un metalenguaje tomado de las propias fuentes de la literatura, una cierta recreación del mundo poético aparentemente sin conexión directa con la realidad, la superposición semántica de los vocablos, la preciosidad erudita de la metáfora, la simbiosis entre las búsquedas modernas y los giros inolvidables del pasado, así como un afán por conservar los rasgos eternos del poema, que en el caso de la poesía es la palabra, un poco de aire estremecido que desde la madrugada confusa del Génesis tiene poder de creación. Tal vez sea verdad que la literatura es un sistema de citas, una conversación interminable de diferentes autores y culturas. Lo cierto es que en este inconmensurable palimpsesto de la poesía mexicana actual, la obra de Guillermo Landa ilustra magníficamente el aforismo de Cioran que dice: la originalidad es la expresión más alta de la libertad. Y si algo tuvo Guillermo, fue precisamente el ejercicio de la libertad, pero una libertad no egoísta, sino una libertad compartida. Su libertad nos libera a todos nosotros de estos cauces rígidos que a veces la cultura nos impone. Así que es un regocijo de la poesía el acercarnos a la obra de don Guillermo Landa. Y Rubén, y tú acabas de decir algo fundamental que conecta con la significación de un trabajo literario como este. Se pensó en el individuo, pero siempre en términos de conversación. El trabajo de Landa es una conversación permanente y Javier y Rubén nos lo han estado reiterando, y creo que este ejercicio de la libertad que representa su trabajo merece que lo sigamos extendiendo. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguien más? Pues nadie más. Bueno, solamente por añadir una referencia a esto que decíamos de la presencia viva de las voces y los idiomas. Nuestro colega Julio Quesada del Instituto de Filosofía hace algunos años presentó una tesis sobre el Quijote, diciendo que era una novela de libertad, de democracia y de igualdad por la cantidad de voces y culturas e idiomas que confluían en ella. Entonces, definitivamente, si esa tesis es cierta, que yo lo creo, de Julio Quesada, se cumple también en Guillermo Landa, ¿no? Y se cumple por esta presencia de universos, de culturas
de voces, de lenguas y de idiomas. Y bueno, también aprovecho ya los últimos minutos, qué maravilloso texto. Yo quisiera leer una línea solamente del libro que me parece que amplifica magníficamente lo que hemos hablado. Este creo que fue mi poema favorito, consta de una sola línea, pero el título viene en náhuatl, el título es Inihuaya Coquimesh Intlahuil, que se puede traducir como Con la luz de los cocuyos. Desde el bilingüismo del título ya tenemos una entrada. Trae un epígrafe de Lezama Lima que es en el alba recién lavados, solo los cocuyos alborozados en el rocío. En el alba recién lavados, solo los cocuyos alborozados en el rocío. Y el poema de Guillermo Landa, que me parece quizá el mejor del libro, es una sola imagen digna de cualquier poema oriental del siglo XIV antes de nuestra era. Es esto que tiene la poesía oriental, que es la concreción de una imagen. El poema de Guillermo Landa dice: la cibia de cocuyos alumbra mi jardín. Y me parece una obra maestra. Sí, definitivamente. Pero es que aquí hay que arrebatarse la palabra para aprovechar los últimos segundos. Pero ¿qué me dicen ustedes de Flor de Piedra? El teque quetzal, plumaje de la tierra, se acerencia la piedra y la enflorece. ¡Qué maravilla! Aquí hay uno, Anacrónica. En la Port de Clignancourt, un despistado mirmidón, venido de Tracia, recorría las 200 tiendas de cambalaches en el marché Opus, preguntando por le marché où fourmi. Ay, qué maravilla. Sí, pues. Sí, también deberíamos mencionar en los últimos que, bueno, el libro, una edición muy fina, muy bien cuidada por el Instituto Personal de la Cultura, incluye un par de imágenes, tres reproducciones en varias tintas de obra de arte que fue muy apreciada por el maestro Guillermo Landa, que de alguna manera vuelve a traernos esta cita de Sergio Pitol, archiconocida, de cómo uno es la suma de los cuadros que ha visto, las pinturas que ha admirado, ¿no? La música que admira, los libros que ha leído, y no tiene ninguna discordancia la inclusión de estos cuadros en el libro, porque al final de cuentas cada uno es un trazo que va formando la imagen de Guillermo Landa. Pues te agradezco, Javier, que hayas hecho alusión al trabajo de edición, porque la verdad fue un trabajo de mucho detalle, de mucha minuciosidad. Lo que ustedes acaban de expresar, ¿no? La complejidad, digamos, implícita que está en la creación de una obra de esta naturaleza, ¿no? Entonces, editar un libro de este carácter, la verdad, fue un verdadero reto. Creo que lo hicimos con mucho detalle, con mucho cuidado, con mucha minuciosidad. Destaco la labor de Iris García como editora. Y bueno, pues aquí está el resultado. Creo que es un trabajo bien hecho, bien logrado, con mucho cariño por lo que es la labor editorial y, digamos, también por mucho cariño por lo que representa la obra de Guillermo Landa, ¿no? A mí en lo personal me tocó editar con anterioridad Regocijos del Miral, publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana, y bueno, ahora la emoción de Velada, ¿no? Participé, como lo hizo todo el equipo de publicaciones del IBEC, en este proceso de edición, en este cuidado de edición, y bueno, pues confío, espero que haya sido un buen trabajo, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen ustedes algo más que agregar. Yo me guardé la última imagen, el último poema, porque es hora de la comida, entonces, como forma de invitación, va en el tono de estos pequeños poemas breves. Este se llama Metonimia Gastronómica y dice: unas hojas de laurel en la comida anuncian la victoria del arte culinario. Para animarnos a la hora de la comida. Muy bien, bueno, pues si no tienen nada más que decir, que ya han dicho mucho y muy bien dicho, pues simplemente darles las gracias. De verdad, un gusto haber estado con ustedes, un agradecimiento muy especial por su participación, por su presencia, por los términos en que se han referido a Guillermo como persona, como creador, como poeta, como autor de este
pues el que resulta ser lamentablemente su último libro, La emoción develada. Y bueno, pues a ustedes simplemente agradecerles su presencia, y pues ahí está el libro. Ojalá que estén motivados para leerlo, vale la pena, es una lectura compleja, difícil, pero bueno, Lezama Lima lo decía, solo lo difícil es estimulante, y pues ojalá que puedan ustedes compartir con nosotros esta lectura. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.